Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está Jimena? Que le agradezco profundamente, que gracias a ella estamos en este momento al aire, y a todo el equipo Mantra, y a ustedes, para que este espacio tenga sentido. Esta tierra como escuela que nació en el año 1999. Y aquí estamos, continuamos en este espacio para difundir esto que parecía en algún momento muy difícil, y ya ahora hay tanto para ahondar en este conocimiento de la antroposofía, de esta ciencia espiritual, de esta sabiduría de la humanidad. Personalmente, de la mano del doctor Roberto Crotoschini, mi compañero de vidas, que lo quiero saludar porque el día 3 de junio cumplió 59 años de médico. De recibido, sí. De recibido. Así Tal que cual. en eso fue muy conmovedor, porque de la mano de Escardó aprendiste muchísimo. Claro, te cuento, ¿no? Uh-huh. Es decir, el estudio de medicina cuando yo empecé era empezar la facultad, me recibía en el secundario, empezaba la facultad de medicina, ingresaba a la clase de anatomía y arriba de la mesa había un montón de piezas de cadáveres, ¿no? Pues en esa época se decía que para estudiar medicina había que tener mucho carácter o mucha cuerpo para soportar todo eso, ¿no? Y ya empezamos a hablar de medicina y de la vida y se empezó a hablar de la muerte. Eran pedazos de órganos que estaban ahí. Bueno, Ricardo, que fue maestro, a mí me ayudó mucho que de entrada, al primer año, no, casi el segundo año que estoy en la facultad, conozco la que es el psicoanálisis, a Freud, que todavía no había facultad de psicología, así 2 años, del 62 tiene uno, yo me recibí en el 64. Bueno, yo cuando juro de médico y todo, empiezo la facultad y al segundo año empiezo a estudiar a Freud. ¿Qué significa esto? Que uno iba estudiando el hombre enfermo. No era como en la facultad te enseñaban los órganos enfermos. La facultad de medicina estudiaba por órganos, uno, otro. Ahí lo que uno veía era el hombre enfermo. Eso fue muy importante. Bueno, pasan unos años, ahí ya te digo, después es decir, la facultad de psicología, la palabra psicología, de los años 1950 y pico, 58, era una palabra como decir parapsicología, no se sabía mucho de qué hablaba. En el 62 se forma la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, a partir de ese momento, el psicólogo, la psicóloga, era como la de un médico, como la de un abogado, un arquitecto, era un profesional universitario. Entonces, claro, cuando uno empieza a introducir la psicología dentro de lo que es la medicina, ahí ya tiene una cosmovisión, que sería lo físico y lo anímico de la persona. Con la medicina que yo estudié no tiene nada que ver lo anímico, no tiene que ver. Bueno, pasan los años, cuando uno va progresando, cuando yo descubro la antroposofía y demás, es hablar de la parte espiritual. Entonces se habla del hombre físicamente, anímicamente y espiritualmente. Esa es lo completo que puede haber en la antroposofía, de ver al hombre como totalidad. Para el que hoy quizás escucha la Tierra como escuela por primera vez, el doctor Roberto Crotoschini, es médico, como bien nos está transmitiendo toda esa formación en medicina, pero con una visión antroposófica de la vida que hoy vamos a poder incursionar y pensar juntos sobre este principio de la polaridad que nos conduce a la unidad. En pedagogía Waldorf no se estudia, los niños no aprenden como nosotros estábamos acostumbrados, 1 más 1, 2, sino que de esa unidad surge la dualidad, o sea, que de la dualidad surge de esa unidad. Del 1, si nosotros lo cortamos al medio, lo partimos en 2, ahí surge el 2. Por lo tanto, si conocemos la esencia de una polaridad, vamos a poder conocer la esencia de la otra polaridad. No es lo mismo que concebamos
lo opuesto como algo contradictorio Claro, que poderlo percibir como algo complementario. exactamente. Entonces, esta pregunta, Roberto, cuando hablamos de esta triestructura, trimembración, que es el tema de hoy, ¿cuál es el aporte de la antroposofía, de esta ciencia espiritual, en el conocimiento del ser humano? Bueno, hay una cosa fundamental, que primero cuando hablamos de antroposofía, hablamos de Steiner, y Steiner lo podemos definir como un clarividente. Es decir, una persona que con su clarividencia comprende o penetra el otro plano que llamamos espiritual, o mundos superiores, como llama él, y nos trae referencias, esto fue el aprendizaje que yo tuve con la antroposofía, referencias diferentes a lo que es la carrera que estamos hablando. En la carrera médica uno se recibe, te dan el diploma, y vos aprendés a ver los órganos enfermos. Un órgano se especializa en un órgano. En mi época, cuando yo me recibí, no había las especialidades que hay ahora. Ahora no veo especialidades como es pediatría. En pediatría tenés traumatólogo, neumotólogo, cardiólogo, todo pediátrico. Antes no existía eso. Era pediatría. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, uno con esa visión de Steiner, cuando él empieza, y yo empiezo a comprender todo esto, él describe al hombre viendo primero las cavidades. Eso es una cosa que nunca se habló en medicina, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las cavidades típicas de un cuerpo humano? La primera cavidad es la cabeza. La segunda cavidad es el tórax. Y la tercera cavidad, el diafragma, lo corta por la mitad, debajo de los pulmones y del corazón está el diafragma, y debajo están todos los órganos, del ser humano. Entonces él habla una cavidad superior, que se llama polo neurosensorial, una cavidad media, que es donde hay un ritmo que es el corazón y el pulmón, y un polo inferior, que se llama polo metabólico, donde están todos los órganos. Entonces, cuando uno empieza a escuchar esto, ahí uno le llama la atención, claro, porque uno nunca se imaginó hablar del ser humano de esta manera. Entonces él empieza a describir y dice, bueno, vamos a ver, dice, ¿qué es la cavidad que ocupa la cabeza? ¿Qué hay dentro de la cabeza? El cerebro. ¿Y qué es el cerebro? El cerebro es el órgano que nos permite comprender, tomar, incorporar una idea, incorporar un concepto, y nos permite el desarrollo del pensamiento y la razón. Eso es el cerebro. Eso es lo maravilloso que tiene el cerebro, que acerca lo que llamaríamos el espíritu humano al cuerpo físico. Entonces eso en medicina se ve. Entonces cuando él empieza a estudiar ese polo neurosensorial, dice, bueno, ¿qué pasa con el cerebro? A medida que lo vemos del cerebro, ¿cómo se proyecta el cerebro en todo el cuerpo? Se proyecta a través de la protuberancia, el bulbo, la médula, y la médula va dentro de la columna vertebral hasta el sacro. Y de ahí se irradia por la pelota a los pies. O sea, que esta cavidad que aloja el cerebro se proyecta a todo el organismo hasta la planta de los pies. ¿Está bien? Es el sistema nervioso. O sea, son fibras que van en ese sistema nervioso. Y lo que yo veo que es llamativo, qué casualidad, qué bien protegido que está el sistema nervioso para que ocurra dentro de la columna vertebral. La columna vertebral es toda la vértebra que se asocia, que nos permite movernos y demás, pero adentro va el sistema nervioso. Entonces, esa columna vertebral nos ayuda a que ese cerebro que heredamos acá arriba en la cabeza se proyecte a todo el organismo. Ese es el polo neurosensorio. Entonces ya tenemos una visión que no es la cabeza o el cerebro está separado del cuerpo, eso es para pensar, no. Hay una energía, una onda que baja por todo el sistema nervioso y además está el pensar y la razón. Entonces esa es la función del polo del polo neurosensorio. Qué frío. Claro, y él dice también eso, es el polo de la muerte, porque toda esa energía degrada a la materia, la destruye, la desarma. Eso es lo que hace el polo superior. Entonces, desestructura la materia y se va dirigiendo a que el ser humano pueda pensar. Imagínate qué función. Entonces, el tejido nervioso es muy delicado. Cuando baja un poquitito la concentración de oxígeno,
la neurona se muere, ¿ya? Y no se puede reproducir. Entonces, todo el tejido nervioso es muy sensible a cualquier cosa que ocurra. Imagínate un traumatismo, un hematoma, lo que puede pasar. Se interrumpe todas las conexiones de una parte del cuerpo, de la otra, con el cuerpo. Pero tenemos que, el primer punto que estamos hablando, este polo, que no nos quedemos con la cabeza o el cerebro solo, sino que en cada célula del cuerpo se necesita una parte del sistema nervioso. Si no, la célula se muere. Y toda la columna que va bajando así, de la columna va saliendo todos los nervios a todo el cuerpo, al corazón, a los pulmones, al hígado. Todo el cuerpo recibe el impulso nervioso. ¿Se entiende esto? Bueno, por eso le llama a ese también el polo de la muerte de la materia, no es de la muerte del ser humano, la muerte de la materia. Entonces, en lo que vos hablabas de la polaridad, esta polaridad, es decir, ese polo neurosensorio, tiene otro polo, que es el polo inferior, que sería el polo complementario, para que un ser humano sea un ser humano. Y si acá todo es el polo de la muerte, ¿qué será el polo de la vida? El polo de la vida es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Todas las sustancias que ingerimos para vivir, que pasan por el aparato digestivo, llegan al intestino y demás, que terminan en la evacuación intestinal, todas esas sustancias no entran solamente, pasan y eso como nos enseñaron siempre a nosotros. Esas sustancias, en ese polo metabólico, se revitaliza, es decir, a ver, esto es muy difícil de entenderlo. Nosotros pensamos que comemos algo que después ya forma parte de nuestro cuerpo. Bueno, no es así. Para que forme parte de nuestro cuerpo hay una necesidad de nuestro organismo, especialmente a nivel del riñón, que irradia una fuerza para que esa sustancia que se está formando, vamos a poner, sea propia, la tiene que individualizar. Vos comiste algo. En lo que comiste se va, en el estómago se va destruyendo, en el intestino también. Bueno, esas sustancias que se destruyen automáticamente pasan a la sangre. Así como acá estaba el sistema nervioso, que es lo más importante, en el polo inferior lo más importante es la circulación de la sangre. Entonces, lo que decimos recién, esas sustancias para pasar a la sangre tienen que tener una cualidad humana, personal, individual. Como que le pone el sello. Exactamente. Es un sello de la individualidad de cada uno. La impresión digital. ¿Cómo podemos concebir que los millones de seres humanos tienen una impresión digital diferente? ¿Por qué? Eso es lo individual. Bueno, esa misma impresión digital es la que pone el cuerpo a todas las sustancias que ingerimos, porque ahora sí son nuestras. Si no tuvieran ese sello, son cuerpos extraños que hay que eliminar. A ver si está claro. Entonces uno ahí dice, bueno, el polo metabólico motor son todos los órganos que están en el aparato, en el abdomen. Y todos estos órganos se pueden destruir y se reproducen. Si se quita en una operación un pedazo del hígado, ese pedazo se reproduce nuevamente. También pasa, por ejemplo, con los órganos, con el vaso, con la parte del intestino. Todas las células de los órganos tienen capacidad reproductora. No así el sistema nervioso. Ahí está la polaridad. Entonces abajo se llama el polo de la vida, porque constantemente se está formando la materia. Arriba, con la influencia de ese polo neurosensorio, ahora vamos a unir las dos cosas. Cuando ese polo neurosensorio actúa abajo en la digestión, el polo está tratando de destruir elementos. Y el polo metabólico está tratando de construir la materia. De esa síntesis, de la destrucción que hace la materia, porque se necesita esa célula para otra cosa, pensar y razonar, pero para la materia la destruye. Si no la destruyera, esa materia sería un problema, sería como desechos que están dando vuelta en el cuerpo. Entonces es muy importante que ese polo actúe de esa manera y que el polo metabólico conforme la nueva materia de nuestro cuerpo. Así crecemos, así nos reproducimos. Entonces ahí tenemos los dos polos. El polo neurosensorio que irradia cómo eliminar la materia. Y el polo metabólico que trabaja constantemente en la construcción de nuevos elementos de nuestro cuerpo. Fíjense la unión, esa qué interesante que es.
Eso es antroposofía pura. Y como bien decíamos, bueno, arriba es el frío y acá abajo es el polo del calor. Totalmente. Totalmente. Arriba, como yo considero el frío, es la escasa vitalidad. Una célula nerviosa, una neurona se destruye y no se puede reproducir, porque no tiene con qué. Entonces la vitalidad está en el polo inferior. Y esa vitalidad permite que todos los órganos estén trabajando como corresponde y ayudando a que se forme la materia de nuestro cuerpo físico. Por eso estás hablando de vitalidad como relacionada con el calor también. Sí, sí, por supuesto. Y la circulación. Toda la circulación es importante abajo, porque ahí van todas las partículas que se hace la digestión. Uno digiere algo, pasa a la sangre, pero ya pasa con una impresión propia de cada individuo, de cada individualidad. Entonces, lo maravilloso del ser humano, que eso lo describe Steiner, es que tiene la capacidad, como dijiste vos, sellar, de ponerle un sello a la materia que incorporamos como propia. Y ese sello, en cada caso, es igual que la impresión digital, es personal. Cuando decía Roberto que acá arriba es el polo de la muerte, de la destrucción, o sea que de la materia, o sea que para poder pensar necesitamos consumir, para los que ya conocen o han escuchado la estructura cuaternaria, que Roberto aquí le explicó muchísimas veces, el que tiene interés o le interesa, sí, realmente hay algo que dice, a ver, quiero conocer qué es la estructura cuaternaria, cuál es la imagen del ser humano desde la antroposofía, puede directamente entrar en la página web manomicas.com, también en Proyecto Hermes, todo junto, proyectohermes.com, y ahí son 2 páginas donde van a poder encontrar mucho material y también escuchar los programas de radio, tanto de los que hace Roberto, que se llama Conciencia y Materia, y La Tierra como Escuela. Entonces, como los que ya conocen esta estructura cuaternaria, para poder pensar, como bien decías, bien estábamos escuchando, el ser humano necesita destruir parte de este cuerpo vital, de este cuerpo etéreo, para que el ser humano pueda pensar por sí mismo. O sea, nosotros a veces pensamos, muchas veces, yo les digo esto en los grupos, que cuando uno empieza a conocer, empieza a tomar más responsabilidad, porque conoce y sabe que cada vez que uno emite un pensamiento o tiene una idea, hay mucho que está ocurriendo en ese momento. Y estamos destruyendo cuerpo de vida, cuerpo etéreo. Entonces me parecía también interesante como para poder compartirlo. Eso que estás diciendo es la importancia del sueño. Si nosotros nos pasamos varios días despiertos, estudiando, yo me acuerdo cuando me recibí, tuve 3 días sin dormir, dando la última materia para recibirme. Bueno, el agotamiento que se siente cuando uno no duerme es terrible. Por eso es importante, como digo siempre, son 8, 16 horas que uno está despierto y 8 horas que tendría que estar durmiendo. Es decir, con la tercera parte de la vida lo pasamos durmiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos en el sueño revitalizar el cuerpo, que es lo que vos estabas explicando. En el cuerpo se recupera ese cuerpo etéreo, se recupera la vitalidad. Y pasamos horas y horas solamente pensando, estudiando, esto que me digo luego, pero bien, me pasa así, me voy a quedar el examen, ¿no? Estoy consumiendo mi cuerpo etéreo. Entonces puedo recordar un montón de cosas, pero me duermo, no tengo con qué reponerme, me falta vitalidad. Por eso de arriba se habla del polo de la muerte física, que es muerte de la materia, y abajo se habla de la regeneración de la materia. Abajo es todo vitalidad, y arriba es esa fuerza que tiene la destrucción de la materia. Y por eso recuerdo que uno dice, bueno, si esto destruye la materia, ¿cuál es su función? Nada más y nada menos que el pensar, el razonar, el comprender la vida. Eso es propio del ser humano.
Siempre digo que un animalito, animal cualquiera, mamífero, tiene un cerebro, también como nosotros, pero no tiene un yo. El animal, como digo, siempre no sabe quién es. Entonces no puede destruir algo, así ocurre algo y comprender lo que estamos hablando. El animal emite un sonido, pero no es que puede emitir la palabra, no tiene con qué. Entonces, ahí tenemos esa polaridad. La polaridad que destruye todo lo que sea materia, que cuando lo hace a nivel digestivo, ayuda a que esa materia sea totalmente destruida y totalmente incorporada a la nueva calidad del cuerpo que la incorpora, que se alimentó. Ese es el trabajo de la polaridad, lo más importante para poder entenderlo. Como hablábamos al principio, una mirada es mirarlo como algo opuesto y contradictorio. Y otra posibilidad es la que vamos a ir en este programa pensando juntos, es ver esta polaridad, pero en lugar de verlo como algo que se contradice, sino que es necesario para que se complemente. ¿Y cómo se complementa? Es la pregunta, Roberto. ¿Cómo se complementan estas dos polaridades? ¿O se reconcilian? Cuando hablamos de cavidades, dijimos la cavidad superior y la cavidad inferior. ¿Qué pasa con el corazón-pulmón? Ese es el sistema rítmico. Tanto la pulsación como el pulso, como la respiración, tienen una relación entre la respiración y el pulso. Y ese aparato circulatorio es regulado desde lo que llamamos el corazón y los pulmones. Entonces, ¿qué función cumple el sistema rítmico? Lo primero que tenemos que cambiar, y eso lo digo siempre, es que el corazón es una bomba. No, el corazón cumple otra función diferente. Hay pruebas realizadas para comprobar esto. La primera cosa que tenemos que saber que en el feto, cuando se va formando el corazón, primero se forma el sistema circulatorio en todo el cuerpito y después aparece, por un enlentecimiento de las corrientes circulatorias, aparece un espesamiento que va a ser el músculo cardíaco y después va a ser el corazón. Entonces el corazón se forma a consecuencia de la circulación. Y esto no es lo que nosotros hemos escuchado o aprendido. Siempre es el corazón el que se contrae y maneja todo. No, el corazón cumple otra función diferente en la antroposofía que nos hace ver, digamos, ¿no? Entonces, una prueba que se hizo en un momento, en el año 1800 y pico, con un animalito, con un perro, es derivar la circulación afuera del cuerpo, a una máquina, a ver qué pasaba con el corazón. Bueno, lo normal, perdón, lo normal sería que cuando sacamos la circulación, el corazón, si no hay circulación, se detenga, se para. ¿Por qué va a trabajar si no hay sangre? Bueno, ocurre todo lo contrario. Cuando sacamos la circulación de sangre, el corazón se contrae, como, a ver, fuertemente necesitando que se incorpore este líquido en el organismo. O sea que el corazón es una respuesta que tenemos para que los dos mecanismos que explicamos sean coherentes. Es un ritmo. Es un ritmo, sí señor. Lo que late, ¿no? Este latir y este ritmo, que es el que justamente, por lo que estás ahora transmitiendo, Roberto, es el que da la posibilidad de que estos dos polos puedan integrarse, puedan unirse, puedan conformar esa unidad de la que estamos hablando, porque hay una unidad. Nosotros acá, si no, vemos lo polar como algo contradictorio. Entonces, si tenemos esta mirada tripartita o no, de esta trimembración, vemos esta gran unidad, ¿no? Del uno, estas tres partes. Tal cual. Hay que interpretar el sistema rítmico como un equilibrante del organismo humano. El corazón puede captar cuál de estos polos está funcionando o exageradamente o débilmente. Mucho de agua. Y desde ese lugar, desde ese lugar,
el corazón, está en un punto intermedio para equilibrar las dos funciones. Entonces, la sangre es la que ayuda a movilizar el corazón. Fíjese que las arterias tienen músculo, sábenlo, sépanlo. Las venas no. Entonces, todas las arterias llevan la sangre, después que pasa el corazón, la llevan a su lugar, que corresponde a cada músculo, a todo. Y las venas llevan de vuelta la sangre al corazón. Entonces, cuando las arterias vuelcan esa sangre en las venas, que viene de Venus la palabra, no tienen ese músculo que tiene la arteria y simplemente sirven para recoger la sangre, que sería una función estrictamente venusina de recepción. Reciben algo y lo llevan al corazón, nada más. Bueno, entonces, cada célula del cuerpo necesita una gotita de sangre y un filetito del sistema nervioso para poder vivir. Si no, se muere. Y el corazón pulmón, lo que hace es equilibrar ese constante equilibrio que se produce en la formación de la materia del ser humano. ¿Se entiende esto? Entonces, atribuímoslo, cuando nosotros hacemos un trabajo, fíjense cuando nos dice yo, se toca el pecho. No dice yo tocándose la rodilla o los genitales. Te dice yo, o decir yo, tocaste la cabeza, es muy llamativo. Cuando una persona dice yo, se toca el pecho acá, porque acá está el corazón, y acá está el organizador de este equilibrio que decía Mabel, de los dos polos. Entonces, cuando yo quiero hacer una meditación con alguien también le hago poner una mano en el corazón, ¿no? Y entonces con esa mano en el corazón, sentir el órgano. Y esa sensación de sentir el órgano puede producir muchos cambios en cualquier enfermedad. Porque ese corazón, si nosotros somos conscientes de cómo trabaja ese corazón puede rendir mucho más. Otra cosa es que para nosotros depende del corazón del cardiólogo. A ver qué tengo que tomar, qué tengo que hacer. Eso es otra cosa. No es que está mal, pero es incompleto. Cada uno tendría que tener noción de sus propios órganos, cómo trabajan, antroposofía, para ayudar a sanar. Y después tenemos medicamentos, tanto homeopáticos como alopáticos, por ahí para solucionar un tema. Pero la persona tiene que ser consciente de que esa persona, ella misma, es capaz de la sanación. Que lo que usamos como medicinas complementarias, como se llama, es algo que nos ayuda a lograr ese objetivo. El objetivo no está en el medicamento que tomamos, para nosotros. Para la medicina convencional, sí, farmacología es toda una materia de la facultad. Farmacología nos enseña cómo actúa cada fármaco. Entonces hay que dar el fármaco para solucionar algo. Y nunca se habla de que el fármaco ayuda para que el organismo se cure. Eso es lo que tenemos que entender en este concepto. En la esfera superior, el polo neurosensorio, destruyendo la materia y ayudando al polo inferior que está conformando la materia para que esa materia tenga la característica de mi cuerpo humano. ¿Está claro? Ahí está la estructura ternaria del funcionamiento. Y eso podemos hablarlo, como se habla en la antroposofía, que el pensar tiene que ver con el polo neurosensorial, el sentir tiene que ver con el corazón, y la voluntad, la acción, tiene que ver con el polo inferior. ¿Por qué digo esto? Porque el polo inferior, además de ser el polo metabólico, tiene que ver con los miembros superior e inferior. Para caminar y moverse necesitamos las sustancias que se fabrican en el polo inferior. Sin esas sustancias el músculo no podía funcionar. Entonces, para que el músculo funcione, ese polo metabólico tiene que andar al pelo. Y no hay problema. ¿No? Fíjense que esto que dijimos antes, que para mí es muy importante, ayudar al paciente, no a curarlo o sanarlo, no. Ayudar a que comprenda primero lo que pasa. Segundo, que eso no es una casualidad, es un aprendizaje. Y tercero, cómo reequilibrar el cuerpo para que ese síntoma se vaya equilibrando. Reequilibrar el cuerpo. Entonces, que usemos desde la acupuntura, a un masaje, al yoga,
a una medicación homeopática, a una medicación alopática, son caminos. Pero todos estos caminos pueden llevar a recuperar la unidad que vos también mencionaste. La unidad es que todos estos puntos, polo neurosensorial, polo metabólico y sistema rítmico, todo forma una unidad. Y todo esto ayuda a la evolución del ser humano sano y no enfermo. Y es muy interesante, Roberto, esto que estás transmitiendo del 3, ¿no? De esta triestructura. Y lo voy a dejar para luego de la pausa, para que vos, también esto lo pueden encontrar en el libro La Tierra como Escuela, cómo se imprime esta ley de 3 en las distintas regiones del cuerpo. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con este tema tan interesante junto con el doctor Roberto Crotollini. Continuamos aquí La Tierra como Escuela junto con el doctor Roberto Crotollini, médico de orientación antroposófica, autor de los libros La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época y su último libro, Hacia una ancianidad sabia. Acá hay varios mensajes, bueno, súper interesante el programa, dice Sabrina. Alejandra Rivas envía abrazos, muchas gracias por estar siempre acompañando. Y acá, antes de continuar con el tema, hay una persona que dice, hola Mabel doctor, tengo una hermana que tiene bipolaridad. Siempre va a tener que tomar medicación, no sé cómo ayudarla. Saludos y gracias por la propuesta, Juan. Acá no estamos hablando de la bipolaridad que se habla en psiquiatría o en psicología. Acá estamos hablando de la estructura del ser humano. Esa bipolaridad se puede manejar también sin necesidad de un medicamento alopático, pero que hay que hacer un trabajo con la persona. Se puede sacar una droga que está tomando, hay que ver el nivel de la bipolaridad, es una cosa superficial, muy profunda, hay que ver al paciente para este caso. Pero hay muchas cosas para hacer y no tomar un medicamento químico de por vida, eso seguro. Gracias. Bueno, habíamos quedado, ¿cómo podemos ver esta ley de 3 en el cuerpo humano? Y en el libro La Tierra como Escuela, vamos a poder compartir en pantalla luego, lo interesante, cómo vos lo fuiste estructurando en los distintos polos, esta ley de 3, o sea, en el rostro, en el polo neurosensorio, en el sistema rítmico y en el polo metabólico motor. Mientras, ¿cómo podemos verlo? Y yo voy a ir compartiendo en pantalla el cuadro que lo pueden encontrar en el libro La Tierra como Escuela. Bueno, en el polo neurosensorial, que sería la curvatura propia de la cabeza, la tenemos hablando de la cara primero, ¿no? La frente que está curvada tiene una tendencia a lo esférico, ¿no? La nariz integra el aparato respiratorio, eso es diferente. Pero la boca tiene una movilidad determinada en la ingestión de alimentos, que se elige para el digestivo, obviamente, tiene toda una movilidad, la lengua también. O sea que en la boca es todo movilidad, tal cual pasa abajo en el polo metabólico. A la derecha dice polo metabólico, ¿no? Y cuando dice lo primero, que la frente tiene una curva determinada, ese es el polo neurosensorial. La nariz es diferente porque eso tiene que ver con el sistema respiratorio, el sistema rítmico, ¿no? La cosa es distinta. Y lo que es interesante ver en las piernas, por ejemplo, que siempre me llamó la atención, la cabeza del fémur es una esfera, como si fuera la cabeza nuestra, ¿no? Como también pasa lo mismo con los brazos, ¿no? Levantar un poquito más. Ahí está. Si vemos la pierna y vemos los brazos, en un caso la cabeza del fémur es esférica, que es el polo neurosensorio. La cabeza del húmero también es esférica, acá en el hombro, ¿sí? Entonces, después viene lo último, sería el alargamiento del fémur y duplicación de la tibia y el peroné. Primero es un solo hueso, después son dos, y después son unos cuantos dedos. Esa es la forma en que vamos llegando al polo metabólico. En el brazo pasa lo mismo. Está la cabeza del húmero arriba, el alargamiento del húmero
se va transformando cúbito y radio y aparecen los dedos. O sea que arriba siempre es una esfera, es algo esférico. Y se va alargando hasta terminar en varias cosas como son los dedos de las manos y del pie. El cuello del fémur y el cuello del húmero tiene que ver con la etapa intermedia que dijimos, del sistema rítmico. Entonces lo que Steiner nos hace ver que también el cuerpo está reproduciendo estos tres niveles. La ley del 3, como, claro, Claro, cómo exacto. vemos este polo neurosensorial con el polo metabólico motor, que justamente son esos dos polos, el de arriba y el de abajo, Claro. y el sistema rítmico en las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, acá, como lo están leyendo en pantalla, la cara tiene que ver justamente, como que la frente, la parte de arriba que curva, tiene que ver con el polo neurosensorio. La nariz, el sistema rítmico, que se respira, y la boca, con el todo... Todo el movimiento, todo lo que es el movimiento abajo. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la digestión, donde la sustancia se mueve, acá se produce con la ingestión del alimento, antes que llegue a la parte digestiva. Entonces la boca tiene que ver con ese polo. Lo que pasa ahora es lo del pie. Si miran el calcáneo, es esférico, la parte de abajo, ¿no? Si miran el metatarso, ya se va dividiendo hasta que terminan los dedos una cantidad de elementos, como pasa con la pierna en general, que nos va mostrando cómo estos se reproducen, estos polos en el cuerpo humano. Arriba siempre tiende a lo esférico, a lo cerrado, que sería la cabeza. Y abajo siempre va tendiendo a que se van transformando primero un hueso, después dos, y después varios, que forman los dedos, que forman los dedos de los pies. ¿No? Es una cosa curiosa, que uno a lo mejor no lo pensó, cómo nuestro cuerpo también va respetando esa ley de tres que vos repite ahora. Sí, que me pareció interesante para las personas. Bueno, Roberto hace 40 años que coordina un grupo que se llama Grupo de Apertura Espiritual. Los días domingos, al principio eran todos los domingos, ahora hace un tiempo que es quincenal, es 2 veces al mes, de 10:30 a 12 horas, es por Zoom. Antes de pandemia era presencial en la Fundación San Rafael, acá en Capital Federal, en Buenos Aires, en Argentina. Y ahora actualmente, en pandemia, se incorporó el Zoom, por eso hay gente que viene también y tiene la posibilidad de participar estando en otros lugares del mundo. Las personas que están interesadas, se les pueden enviar las fechas, qué días, qué domingos vamos a estar. Y justamente Roberto en este grupo el domingo viene en 2 domingos, se estuvo trabajando esta gran polaridad, ¿no?, del polo neurosensorio con el polo metabólico motor, y ayer trabajó el sistema rítmico. Entonces me parecía interesante para las personas que no concurren, que tengan también esta posibilidad de conocer esta estructura. Una cosa, vos estás trabajando también en los grupos, también en la parte de antroposofía, que eso nunca te lo escucho, porque estás trabajando un grupo que es el de la Tierra como Escuela, y otro grupo que es los sábados, de iniciación. No, ahora no es más la iniciación, ahora empezamos con Teosofía, ya hace un tiempito, estamos con Teosofía del Rosacruz, de Rudolf Steiner, y también es los sábados quincenalmente, que nos reunimos por Zoom. Ahora los grupos, hay algunos que son presenciales, pero la gran mayoría los estamos llevando a cabo por esta plataforma, porque las personas que no viven en Argentina y cerca de la capital federal tienen esta oportunidad de conocer y de trabajar la biografía en septenios. Ya es un grupo que está conformado, quizá las personas que están interesados en trabajar el libro La Tierra como Escuela pueden enviar un mail para el año próximo, porque ya estamos bastante avanzados en los septenios del espíritu este año, ya para el año próximo, para comenzar desde el principio del libro con los septenios del cuerpo. Es por Zoom los días miércoles de 20:30 a 22 horas, todos los miércoles, es semanal por Zoom. Los que quieren ir agendando pueden tomar nota. Ahí tienen en pantalla el WhatsApp, si quieren
información, y también por mail, mabel@manomicas.com, mabel@manomicas.com, y les voy a enviar toda la información que tengan y estén interesadas, tanto del grupo de apertura espiritual como de los diferentes grupos que se están llevando a cabo. Es muy importante, porque acá estamos hablando del ser humano visto desde la antroposofía. El trabajo que vos estás haciendo con el libro, con el grupo y demás, es una forma de profundizar el concepto de la antroposofía. Por eso digo que es importante que lo menciones. Una cosa es acá estamos explicando cómo está conformado el ser humano. Y vos estás hablando de desafíos rosicrucianos, lo que sea, de una cosmovisión diferente del ser humano. Eso es lo importante para mí, que siempre hemos pensado que esas audiciones y demás servían para difundir estos conocimientos. Quedan pocos minutos, Roberto, y yo tenía interés, y me parece que es muy importante, cerrar el programa con una meditación. Por eso que estuvimos trabajando. Con esto que se estuvo transmitiendo, que estuvimos reflexionando juntos, pensando juntos, en cómo estamos compuestos como humanos. ¿Qué es un ser humano? Y hablamos de esta trinidad, de esta triestructura, que la fuimos observando en las distintas partes de nuestro cuerpo, y en esta unidad para que seamos seres humanos, cómo están compuestas estas partes. Entonces, como cierre, si tenemos 5 minutos para hacer una pequeña meditación, si las personas que están escuchando y tienen la posibilidad, si no, igual esto queda grabado, si tienen la posibilidad de estar tranquilos, de estar sentados, y el que está acostado en este momento, pero relajados, tomando contacto con la respiración. La respiración nos nutre, nos calma, nos hace tomar conciencia y entramos en otro estado de conciencia. Creo que es importante esto que decías vos también, de que estemos sentados cómodos, bien sentados como corresponde, no apoyados en la silla, sino con la columna erecta y los hombros bajos, porque de esa manera la cabeza viene hacia arriba. De esa manera, al enderezar la columna vertebral, la respiración cambia y los latidos cardíacos también cambian. Entonces, nos colocamos en esa postura bien sentados en la postura erecta y respiramos con tranquilidad, poniendo toda la atención en la respiración. Inspiración, contención del aire, expiración y sin aire unos segundos. Estos 4 tiempos nos ayudan profundamente a hacer lo que yo llamo el silencio interior. En ese silencio interior está la luz del conocimiento. Y vamos a aprovechar a hablar de la luz para trabajar el primer centro, el polo neurosensorio, a sentir que por su parte superior, que es el chakra coronario, se abre y penetra la luz del sol, que estimula y a todo el sistema nervioso se va irradiando hacia todo el cuerpo, estimula la creación de la luz en cada una de las células de nuestro sistema nervioso. Entonces todo nuestro sistema nervioso se transforma en un haz de luz, en un haz luminoso que penetra en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, y de ahí se irradia por la columna vertebral a todo nuestro cuerpo, hasta llegar a los dedos de los pies y a los dedos de las manos. Del cuello parten los brazos, de la pelvis parten las piernas, y esa luz se irradia por todos los nervios de nuestro cuerpo. Mantengan esa sensación de iluminación de nuestro sistema nervioso. Piensen que estamos cuidando profundamente el pensamiento, el razonamiento y la posibilidad de conocer que tiene el hombre. Esa luz
que nos ilumina ese sistema nervioso y se proyecta en todo nuestro cuerpo hasta los deditos de los pies y de las manos. Cuando podamos sentir esta luz, podamos sentir el calor de la luz que penetra nuestro cuerpo, vamos a conectarnos ahora con la parte inferior. Y en la parte inferior vamos a sentir que ahora también, en la oscuridad que reina en el aparato, en el abdomen sobre todo, en esa oscuridad se hace la luz. Es como si de repente encendiéramos una luz y que el mismo sol ilumina nuestro abdomen, nuestros órganos, la parte digestiva, la parte urinaria, la parte genital, la parte renal. Todos nuestros órganos se convierten en luz, que se complementa la circulación que acabamos de hablar con la acción del sistema nervioso. El sistema nervioso trae la luz desde arriba y el sistema metabólico produce la luz desde abajo. Y esa luz del polo superior y esa luz total de cada órgano del polo inferior se dirigen hacia el sistema rítmico, o sea, hacia el corazón-pulmón. Y en el centro del pecho sentimos que la luz solar nos penetra y nos ilumina. Nuestro corazón y nuestro pulmón se hallan plenos de luz. Y nuestro cerebro, nuestro polo neurosensorio, nuestro polo metabólico combinan y unen esa luz con el corazón-pulmón, produciéndose la unidad que nos hablaba Mabel al principio. Los dos polos y el sistema rítmico constituyen una unidad plena de paz, de armonía y de amor. Luz y calor. Hablaste del amor, el pensar sentido, el pensar metabolizado, el pensar metabolizado, como bien dice Roberto. ¿Cómo podemos pensar, cuando hablamos de pensar, que ese pensar sea sentido, que ese pensar tenga el calor de nuestro corazón? Un pensar que resuene y no un pensar informativo, intelectual, que lo creo, lo tomo sin poder metabolizarlo. Exacto. Esa es la idea del programa del día de hoy, poder sentir cada información que percibimos, que escuchamos, metabolizarla y hacerla propia, pero primero nos tiene que resonar en nuestro corazón. Y una vez que resuena, ahí ya me pertenece ese pensamiento. Ese conocimiento se transforma en luz. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Agradezco a todo el equipo Mantra y a ustedes que nos acompañan programa tras programa en esta tierra como escuela. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como escuela. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural.
Informes, WhatsApp de Argentina, más 54 911 56 52 16 88, www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54 911 31 74 84 80.